Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto que usted se encuentre en compañía de Agape TV, Canal 8 y de Mix de Medio. En este día tenemos como invitada especial a Geraldine Blanco, quien es asesora de Calma, con quien vamos a conversar diferentes puntos importantes sobre lo que toda mujer debe saber al momento de ser madre, como por ejemplo el inicio de la lactancia materna, la importancia del calostro, la bajada de la leche materna y la capacidad del estómago del bebé y otras recomendaciones que ella le va a dar dentro de esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, agradeciendo todo el espacio que nos prestan, ¿verdad? Para hablar acerca de lactancia materna, hablar sobre esto que es importante para que las mujeres agarremos valor. A veces pensamos que la maternidad es una situación bastante fácil y muy por el contrario, ¿verdad? Y independientemente en el caso, por ejemplo, que tengamos 1, 2 o 3 hijos, siempre hay retos que nosotros tenemos que solventar y es necesario que nosotros pues conozcamos ese tipo de temas para que el momento en el que nosotros estemos viviéndolo pues sea de mejor manera. Para iniciar, no sé si podría decirnos cuáles son los cambios físicos que presenta una mujer después del parto. Claro que sí, quizás antes de meterme en ese punto, ¿verdad? Es importante hacer una acotación, ¿verdad? Y es que el llamado es a que todas las mujeres que estamos en proceso de embarazo nos pongamos en control. Porque es importante ponernos en control prenatal, porque este espacio nos va a dar chance para que nosotros evaluemos o nos evalúen principalmente alguna situación de riesgo. Esa situación de riesgo que puede ser que yo tenga sobrepeso, que esté desnutrida, por ejemplo, que tenga alguna en antecedentes, por ejemplo, que yo haya tenido abortos, partos prematuros, antecedentes familiares, por ejemplo, de diabetes, hipertensión, que de repente podemos decir como mamás, no, pero es que eso le pasó a esa persona es mi mamá, o sea, no soy yo, ¿verdad? Pero toda esa situación, esa gama de cosas que acontecen en la vida de una mujer embarazada pueden influir, ¿verdad?, en situaciones a largo plazo durante todo mi embarazo y posteriormente a eso. Entonces quizás partamos de esto, ¿verdad? Si usted está embarazada, hay que ponernos en control, hay chequeos, le van a hacer exámenes que son importantes para su salud y eso le va a garantizar que usted va a tener un embarazo, ¿verdad?, desarrollándose de manera mejor. ¿Qué cambios suceden? Bueno, hay que recordar que físicamente nos pasó todo durante el embarazo, ¿verdad? Digamos que todo se nos ensanchó, todo se nos creció, ¿verdad? Entonces venimos luego del parto, que es una situación física de un gran esfuerzo, ¿verdad? Que de repente tenemos mujeres que nos dicen, no, yo pasé en labor de parto 8 horas, 20 horas, 24 horas, y hay un proceso de estar agotado físicamente. Pero ¿qué sucede entonces cuando hablamos de que ya tenemos a nuestro bebé y físicamente cómo quedamos? Bueno, hay todo un proceso interno en el cual está el tema de que nos va a salir la leche, ¿verdad? Entonces digamos que este proceso importante de la bajada de la leche es crucial, ¿verdad?, en este proceso de la vida. ¿Qué es lo que sucede? Nos llega primero el calostro. El calostro es como una leche amarillita, espesita, grasosita, que es considerada el oro líquido y que es considerada la primera vacuna que va a tener nuestro bebé. ¿Por qué la primera vacuna? Y es porque toda la parte inmunológica de la mamá pasa a través de esa leche que se llama calostro y pasa a nuestro bebé. Con eso que estoy garantizando yo de que todo ese registro de mis enfermedades logre ayudarle a mi bebé a solventar, ¿verdad?, esos primeros momentos de su vida. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿verdad?, hay un crecimiento de los senos. De repente podemos decir, bueno, pero es que están pesados, están tirantes, se ponen calientes, y es justamente porque estamos en ese primer momento, que generalmente dura 5 días, en el cual estamos adecuando fisiológicamente a ese nuevo momento que se llama maternidad y que se llama amamantar. Entonces, nos pasa eso, digamos que venimos de un proceso de estrés, hay una revolución de nuestras hormonas en la cual se van a poner ya de lleno al proceso de crianza. Pero también hay un proceso fisiológico en el cual mis pechos, ¿verdad?, y mi organismo se está manifestando para eso. Puede ser que de repente me digan, no, pero es que se me cae el pelo, ¿verdad? O no, es que ya no puedo dormir, ¿verdad? Entonces digamos que toda una adecuación física de la mujer al momento de. Es bueno saberlo, Alejandra, porque en esa medida no nos vamos a asustar, ¿verdad? Porque a veces si nosotros no sabemos, nos agarran esas situaciones como en curva. Y entonces ese desconocimiento puede ser que yo tenga temores acerca de eso, dudas acerca de mi capacidad para poder criar y amamantar, que también pueden influir en algún momento en desistir con el tema de la lactancia materna. Y usted mencionaba el calostro, ¿eso cuánto dura? Generalmente dura de 3 a 5 días. ¿Qué cantidad es?
¿verdad? Porque de repente a veces decimos, no, es que nosotros queremos que mi bebé coma un montón. El estomaguito de nuestro bebé cuando nace mide el tamaño de una cerecita o de una chibola, ¿verdad? Pero entonces digamos que es una cerecita, es un tamaño chiquitito. Y entonces la cantidad de calostro que la mujer produce es justamente para esa cerecita, que estamos hablando que son 2 ml, 3 ml, ¿verdad? Y tiene la mujer la capacidad de producirlo. Generalmente una mujer lo produce desde la semana 30 de embarazo, ya está en ese proceso de fisiológico de tener leche materna. Entonces dura esa cantidad de días, es fundamental para la crianza de nuestros hijos. Digamos que le ayuda a fortalecer todo su sistema digestivo, le ayuda a que realmente se fortalezca, a que colonice todo su intestino y para que sea más fácil el tema de absorción. Y ayuda al sistema inmunológico también. Eso, como le mencionaba, es considerada la primera vacuna. Entonces, digamos que ella, el calostro le dota de toda la parte inmunológica de la mamá, se la pasa. Entonces, es considerado en muchos lugares hay estudios que lo ven hasta como medicamento. Entonces, cuando nosotros decimos, antes teníamos la creencia, o se tenía la creencia, ¿verdad?, de que el calostro, como era amarillito, no servía, ¿verdad? Entonces, la recomendación en aquel momento, hace muchos años, era que se descartara, ¿verdad?, que se botara porque no servía. Pero luego de muchos estudios, ¿verdad?, y de conocer acerca del tema de la lactancia materna, la evidencia científica dice que muy por el contrario, es considerado justamente el oro líquido y que da toda esa parte inmunológica a los bebés. Entonces, sí contribuye, ¿verdad? La recomendación es, teniendo nuestro bebé, pongámoslo al pecho. Y los signos de alarma para que una persona identifique que no se está recuperando bien. La mujer, bueno, por ejemplo, en el caso puede darnos que tengamos hemorragias, ¿verdad? Hay que recordar que el proceso del parto, como mencionábamos al inicio, es un proceso complejo, ¿verdad? De un gran esfuerzo físico y también de todo lo que acontece fisiológicamente dentro de nuestro, anatómicamente y fisiológicamente. Entonces, por ejemplo, si una mujer se está mareando, se siente, pierde una gran cantidad de sangre, tiene que consultar, ¿verdad? O sea, no podemos dejar nosotros ese periodo de tiempo así como, no, ya se me va a pasar, ¿verdad? Me pongo, por ejemplo, otra toalla sanitaria y eso se solventa. No, ¿verdad? Si, por ejemplo, de repente esa mujer siente un gran proceso de tristeza, de agotamiento, que no se quiere levantar, que no se quiere comer, que no quiere, ahí es importante que la familia y su entorno busque a ese acompañamiento del profesional de la salud, porque ¿qué se nos puede dar? Alejandra, se nos puede dar todo el tema de depresión postparto. Entonces, digamos que sí tenemos que ir viendo no solo la recuperación, no solo que qué bueno que llegó este bebé, que está sano en el mejor de los casos, ¿verdad? Y que es un nuevo miembro de la familia y uno lo celebra, y de repente uno solo se dedica a cuidar al bebé o pensando en el bebé. Pero hay que recordar que también existe una mamá que requiere acompañamiento, atención y que lo observemos. Por ejemplo, en el caso de por ejemplo, una mamá que diga, no, yo no me quiero levantar, no lo quiero cargar a mi bebé. Hay que dispararnos esa alerta de decir, bueno, esto no es normal y es necesario que esa persona consulte, ¿verdad? Porque una mujer que está sana puede cuidar a un bebé, pero una mujer que de repente no se siente de la mejor manera, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros tengamos esa alerta. Sí. Debe de estar ella, tomando todas las medidas para también recuperarse ella, porque igual a la vez ella es quien alimenta al bebé, entonces también debe de estar. Claro, tiene que estar bien. A veces decimos, no, pero es que no tiene que estar, es que la mamá, todas las mujeres, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, y lo vemos como todas las mujeres tenemos que hacerlo con esa obligatoriedad de sacrificio, ¿verdad? Y la idea es que la maternidad es un proceso en el cual una mujer tiene que disfrutarlo, ¿verdad? Y la mejor manera de disfrutarlo es con el conocimiento previo para que nos permita a nosotros orientar de la mejor manera y que la familia esté conocedora también para ver cómo le va a apoyar. Entonces sí, la mujer tiene que estar fortalecida, tiene que comer, tiene que descansar, tiene que beber agua, ¿verdad? Tiene que tener el apoyo de los demás. Hay que recordar que un bebé es demandante, que el bebé estaba acomodado estando en el vientre de mamá, pero cuando ya sale del vientre de mamá a un entorno totalmente diferente, este bebé de repente ya no duerme como uno quisiera que durmiera, como ven ciertos anuncios, ¿verdad? Que dicen, no, mi bebé duerme 8 horas, y no, generalmente no sucede eso. No. Entonces sí es necesario que cuidemos también de la mamá, ¿verdad? Y eso no lo traíamos, pero realmente sí es importante.
Y con los desafíos emocionales de la mamá, ¿cómo son después del parto o cuáles son? Sí, lo que pasa es que tenemos que pensar que hay una transformación hormonal, ¿verdad? Hay un cambio hormonal, o sea, desde que una mujer está no embarazada, embarazada, en el posparto inmediato y en el proceso de crianza. Generalmente la mamá vuelca todo su ser al proceso de crianza y de cuidado del bebé, principalmente, ¿verdad?, en los primeros meses, porque ella tiene que aprender a conocer a su bebé para poder ir solventando sus necesidades. Entonces, en vista de esto, ¿verdad?, queda un poco relegada en sí la mujer como tal, ¿verdad? Ella es porque ella viene y ya no se cuida así, sino que cuida al bebé. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que lograr, verdad? Y aquí es importante toda la familia, pareja, abuelas, tías, el grupo de apoyo tiene que estar siempre cercano, ¿verdad? Para darle ese soporte emocional que necesita. ¿Cuál podría ser el soporte emocional? Por ejemplo, solamente el hecho de preguntar qué tal, cómo estás, ¿verdad? Puede hacer que la mujer le diga a uno cómo se siente. Nosotros tenemos una clínica de consejería y ¿qué nos sucede en la clínica? Nos hablan las mamás y a veces nos hablan enojadas. Y están enojadas, y por qué no les sale leche, y por qué no les sale leche, y enojadas. Y ya cuando van platicando con nuestra consejera, viene y ya nos cuenta, por ejemplo, alguna situación muy particular de su casa. O nos hablan frustradas, ¿verdad? Porque dicen, no, pero es que yo leí, yo fui a cursos, yo no sé qué, de lactancia materna, y mi bebé no quiere agarrar el pecho. Entonces, esa frustración también tiene un impacto, ¿verdad?, en el estado de ánimo de la mamá, ¿verdad? O nos hablan mamás muy retraídas, o nos hablan las parejas. Entonces, digamos que cuando hablamos del tema de maternidad, uno puede decir, no, pero es que simplemente tiene el bebé y ya, ¿verdad? Y la maternidad se da sola. No, ¿verdad? Sí tenemos que tener ese cuidado de esas emociones que están inmersas dentro de la maternidad, que tenemos nosotros que ir acompañando. La frustración, ¿verdad?, en el tema de lactancia materna a veces se presenta, ¿verdad? El sentimiento de enojo, ¿verdad? El llanto también es otro. Entonces, realmente, en la medida que nosotros vamos acompañando es más fácil. Y si esta mamá habla, es mejor. Por eso es importante la red de apoyo, ¿verdad? La red de apoyo es su grupo cercano que le dé el soporte para que pueda ir diluyendo un poco las emociones. Sé que la lactancia materna ahorita la puedo asociar como el periodo menstrual, de que cuando hay estrés no te baja, ¿verdad? Entonces es parecido la lactancia y todo eso con respecto al estrés. Ok, pasa así. Lo que pasa es que existen varias hormonas en el cuerpo, pero digamos que está la oxitocina y la prolactina. La oxitocina se llama hormona del amor. Esa hormona del amor es la que hace, ¿verdad?, que haya una salida de la leche. Y la prolactina es la responsable de que se produzca la leche. ¿Qué pasa? Esas hormonas están trabajando, pero de repente uno se estresa y aparece una tercera hormona, que la tenemos todos, y se llama el cortisol. El cortisol es conocida como una hormona del estrés. Entonces, esta hormona del estrés inhibe a la de la salida de la leche. ¿Qué quiero decir? No significa que no haya leche. Simplemente que esta, cuando está elevada, inhibe a esta. No deja que salga. Entonces, sí es necesario que una mujer que esté amamantando, que una mujer que esté en ese periodo esté tranquila. Y me dicen, no, pero es que es fácil decir que esté tranquila, ¿verdad? Pero de repente tengo estrés porque tengo que regresar a trabajar, porque tengo más hijos, porque vienen el momento de matricularlos, y hay un montón de situaciones que pasan en la vida que puede ser entonces que le cause estrés a la mamá. Entonces, sí es necesario, ¿verdad?, conocer que existe esta hormona, un poco para que tengamos conciencia de que no es que no hay leche, sino que lo que tenemos que lograr nosotros, las mujeres en nuestro entorno, es relajarnos, ¿verdad?, para que esta pueda salir, ¿verdad? Pasa, por ejemplo, como en los casos en los que las mamás pasan por algún duelo, llámese duelo por pérdida de una persona, o pérdida del trabajo, o alguna situación de duelo, y entonces dicen, ¿verdad? No, es que no me sale la leche porque soy de duelo, o porque se me cortó. No, lo que pasa es que estamos estresados y sucede que esta hormona está actuando. La recomendación, váyase a un lugar un poco privado, ¿verdad? En la que usted pueda estar con su bebé y pueda tener ese espacio de relajación, un tecito, de repente un baño, un masaje, y uno dice, no, pero es que le voy a estar dando masaje, pero es importante porque contribuye para. Bueno, no se despegue de su entrevista Enfoque, enseguida volvemos con más.
Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos con más de su entrevista Enfoque y seguimos conversando con Geraldine, con quien estamos conversando, ¿verdad?, acerca de todo lo que una madre debe de saber después del parto. No sé si podría comentarnos sobre qué es el apego precoz. Ok, perfecto. Quizás acá tenemos que tomar en cuenta que hay ciertas situaciones que pasan después del parto que motivan, por ejemplo, al mantenimiento y al logro del éxito de la lactancia materna. ¿Verdad? Entonces, una de ellas es el apego precoz, que es cuando nosotros tenemos a nuestro bebé contacto piel con piel. Significa que nace mi bebé y me dan a mi bebé. Ese es el apego precoz. ¿Para qué sirve? Hay que recordar que el bebé viene a estar en un estado de estrés. El estrés que ha tenido la mamá en el proceso del parto es el estrés que el bebé estaba haciendo dentro, empujando para salir, ¿verdad? Entonces, cuando el bebé es colocado en el pecho de la mamá, digamos, no necesariamente para amamantar, sino que para sentir el calor, también se logra regular la temperatura de este bebé. Hay estudios, por ejemplo, que mencionan que el dorso de la mamá se adecua en contrario al bebé. Por ejemplo, si un bebé está calientito, está con temperatura, la mamá baja su dorso, su temperatura, y viene y se compensa. Y si un bebé está heladito, la mamá, ¿verdad?, su pecho se sube la temperatura para que lo compense. Y uno diría, bueno, pero es que qué raro, y es realmente todo lo que pasa fisiológicamente dentro del cuerpo de la mamá, fuera del cuerpo de la mamá, de cara al tema de la maternidad. Entonces, ¿qué es el apego? Es que ponen a nuestro bebé inmediatamente después de que nosotros hemos dado a luz, ¿verdad? ¿Para qué funciona? Funciona para que tengamos, el tema del contacto piel con piel, para que esto motive el tema de la regulación de la temperatura de nuestro bebé, y también, ¿verdad?, para que se empiece a dar lo que es el apego. El apego en el tema de estimulación también viene y funciona porque crea este vínculo entre la mamá y el bebé, que posteriormente pues eso se mantiene y se favorece. ¿Qué logramos con ello, verdad? Uno es el tema de lograr el éxito de la lactancia materna. En la medida que una mujer tempranamente inicia el tema de lactancia materna, en esa medida va a ser más fácil que se mantenga. La recomendación es hacer los 6 meses de manera exclusiva y con alimentación complementaria los 2 años o más. Entonces, esto es algo que usted tiene que llegar a decir está normado, ¿verdad?, dentro de la ley Nacer con Cariño, ¿verdad? Está colocado en la ley, y entonces usted al momento de sus controles prenatales, por eso hablábamos al inicio de lo importante del control prenatal, usted llega y dice, bueno, yo sé mis derechos, ¿verdad? Y sé que dentro de esto es que yo puedo tener a mi bebé las 24 horas, que yo puedo tenerlo inmediatamente, lo pueden poner en el pecho, que puedo iniciar la lactancia materna. Entonces, diga, el conocimiento de todo esto es que la mujer se empodera y entonces puede llegar al establecimiento de salud con conocimiento. Claro, habrán excepciones, ¿verdad? Y esto es importante que lo acotemos, ¿verdad? Habrán excepciones de situaciones de salud del bebé y la madre que entonces ya entra en una valoración diferente con el profesional de la salud. Pero pensemos en un parto que surgió de manera natural y se desarrolló de la mejor manera, entonces sí, la mamá puede pedir poner el bebé al pecho. Por ejemplo, las madres y los bebés, ¿qué señales son los que pueden mostrar como para decir, es un apego seguro, por ejemplo? Ok. Bueno, quizás el apego se va desarrollando a lo largo de la vida de los bebés, ¿verdad? De los bebés, póngale hasta los 2 años. Siempre hay apego, ¿verdad? No es que hasta los 2 años y después ya no desarrollamos apego. Pero me refiero a que ese periodo de tiempo en el cual una mamá está conociendo a ese bebé. Y entonces a veces decimos, no, pero es que el bebé solo quiere pasar con la mamá, ¿verdad? Es porque mucho pecho le das, entonces él se está haciendo solo. Y entonces en lugar de ver que esa es una parte buena, lo vemos como una parte negativa y decimos, no, entonces quizás él no está teniendo un buen apego o un apego seguro. Un apego seguro, por ejemplo, es cuando el bebé con el tiempo se vuelve independiente, ¿verdad? Y a veces decimos, no, es que la lactancia materna significa que solo va a querer pasar pegado al pecho. Muy por el contrario, estudios mencionan que un bebé que es amamantado es más independiente de la mamá. Puede tener a la mamá y él puede estar explorando su entorno porque se siente seguro de haber sido acunado durante sus primeros meses de vida,
¿verdad? Entonces, eso es un apego seguro, ¿verdad? Que puede explorar, que puede conocer a otras, digamos que tener interacciones con otras personas, ¿verdad? Siempre y cuando se sienta que está en el rango de visión de la mamá. Al momento, por ejemplo, de que está nuestro bebé pequeñito, pues generalmente pasan por fases. Usualmente los primeros meses solo quieren estar con mamá, ¿verdad? A veces hasta el papá le cuesta un poco la entrada, ¿verdad? Entonces, digamos, siempre quiere pasar con mamá, pero posteriormente a la lactancia materna y el desarrollo del apego y que las otras personas interactúen también con el bebé, se va logrando que él se vaya ampliando sus relaciones de apego, ya no solo con la madre, sino con los demás miembros de la familia. Ojo, ¿verdad? Es importante que nosotros vivamos el tema de la lactancia materna y de la maternidad y de la crianza, digamos que con conocimiento y con sabiduría, ¿verdad? Y tratando de tener la menor cantidad de estrés posible, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos a ver y ponemos, no, pero es que yo solo leí, yo solo vi, ¿verdad? O a mi vecino le funcionó, a mi vecina le funcionó, ¿verdad? De repente a veces esas que le funciona al otro no necesariamente me funciona a mí en el tema de crianza. Entonces sí es importante que nosotros veamos en el tema del apego que existen fases en las cuales todos los niños se desarrollan, que son normales, en las cuales solo van a querer pasar con la mamá, de repente ya van a querer ya no estar con la mamá, sino con los demás, y la mamá se va a sentir un poco relegada, pero también tiene mucho que ver, ¿verdad?, con esa seguridad que se da. Hay estudios, por ejemplo, Alejandra, que mencionan que un niño que es amamantado es menos violento, ¿verdad? Es más fácil que tenga una interacción social saludable, es más fácil que se le desarrolle el habla, es más fácil que tenga un desarrollo cognitivo y cerebral mejor que un niño que no es amamantado, que se sienta más seguro. ¿Por qué? Porque está acunado en los brazos de su madre, ¿verdad? Entonces, esa cercanía y ese calor favorece a esa tranquilidad que hace que el cerebro se desarrolle de mejor manera. Entonces, no solo tenemos que ver el tema del apego, del contacto piel con piel, de la estimulación temprana como algo que le favorece en el momentito al bebé, sino que a largo plazo como. En el caso, por ejemplo, de los bebés prematuros y bajo peso, hay un programa, ¿verdad?, que se llama el método canguro, es que las mamás que han tenido bebés prematuros o bajo peso les ponen como una bolsita de tela y meten a su bebé. Entonces están en contacto piel con piel de manera permanente, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le ayuda esto? Porque hay que recordar que el bebé prematuro salió antes de tiempo, ¿verdad? Entonces, ese calor, esta constancia en el pecho de la mamá le ayuda a que se recupere más fácil, a que tenga acceso más rápido al tema del pecho para alimentarse, ¿verdad? Y a que se sienta más seguro. ¿Quiénes pueden hacer este método? Pues lo hace la mamá, el papá, u otras personas con las cuales son, digamos que están en el círculo. Pero cuando volvemos al tema entonces al contacto piel con piel, no simplemente porque lo quiero tener cerca, es porque esto le genera algo en su cerebro al bebé que va a favorecer un mejor desarrollo. Y con respecto al apego precoz, ¿hay algún riesgo asociado a este? Al apego precoz, no. Lo que pasa es lo que yo mencionaba, habrán excepciones, no hay riesgo a tener a mi bebé cerca inmediatamente, pero, ¿verdad?, habrá situaciones de salud del bebé en el cual no puede darse. Por ejemplo, si pasó algo durante el proceso del parto, ¿verdad? Por ejemplo, venía con doble cordón al cuello, situaciones especiales, entonces que el bebé tiene que tener alguna intervención inmediata, entonces ahí sí no sería prudente, ¿verdad?, ponerlo, porque tenemos que darle una atención particular al bebé o a la mamá. Entonces, el apego es importante y obviamente habrán situaciones en las cuales tiene alguna limitante, pero esto no es lo común, ¿verdad? Lo común en generalmente los partos que son naturales o que son de desarrollo saludable, entonces es que sí podamos tener el apego precoz. ¿Y qué pruebas o qué controles debe tener la madre, ¿verdad?, después del parto? Bueno, generalmente tenemos que ir a control de 40 días, pero quizás, sí, digamos que hay varios controles y empezamos con la seguidilla de controles de mi bebé, ¿verdad? Porque entonces pasamos del control prenatal a tener ya el control del niño sano. Y es importante porque viene todo el tema de vacunas, todo el tema de crecimiento, de evaluación de peso, talla y todo lo que tiene que ver ya con el desarrollo fisiológico de mi bebé y cómo va creciendo. Pero la mamá a veces lo que pasa es que no vamos a nuestro control de 40 días. Entonces, lo que se nos puede dar es que aquellos signos de alerta que puedo estar teniendo no los logro manifestar y no los conoce el profesional de la salud, ¿verdad? Entonces la recomendación es que hay que cumplir con todo el procedimiento. Me inscribo antes de las 14 semanas de embarazo, ¿verdad?, a mis controles prenatales, voy mensualmente, me hacen mis exámenes,
voy a mi parto, ¿verdad? Posteriormente regreso a mi control de chequeo, ¿verdad? Para ver cómo quedé después del parto, ¿verdad? Y ahí puedo explorar, por ejemplo, mire, me pasa esto, no estoy comiendo, no estoy durmiendo. Luego empiezo entonces ya con los controles de mi bebé y esto me va a garantizar a mí lo que le llamamos nosotros como 1000 días. Los 1000 días son esa ventana de oportunidad en la cual le vamos a hacer una gran apuesta a mi bebé, que va desde que salgo embarazada hasta que mi bebé cumple 2 años. ¿Por qué decimos que es una ventana de oportunidad? Porque lo que sucede en este periodo del tiempo es irrecuperable si yo no lo logro de la mejor manera. El desarrollo cerebral de mi cerebro, el tema de alimentación de mi bebé es crucial para su vida adulta. Y este bebé va a surgir entonces también de cómo está la mamá. Si una mamá está desnutrida, si una mamá está bajo peso, generalmente tiende a tener, por ejemplo, bebés desnutridos y bajo peso. Y un bebé desnutrido y bajo peso, entonces su desarrollo cerebral y su desarrollo en peso talla no necesariamente va a ser la adecuada. Y entonces digamos que desde ese momento vamos teniendo algún tipo de situación la cual puede influir a lo largo del ciclo de vida de mi bebé. Entonces, esta ventana de oportunidad la tenemos que aprovechar. Esos 2 años, esos 3 años, ¿verdad? Tenemos que nosotros lograr ser acuciosas como mujeres, ¿verdad? Y acompañar a nuestro bebé para lograr nosotros garantizar que tenga un desarrollo pleno a futuro. Bueno, no se despegue de su entrevista Enfoque, enseguida volvemos. Gracias por seguir en sintonía de Enfoque y continuamos conversando con Geraldine. Bueno, tengo entendido que usted es madre. ¿Cómo ha sido ese proceso de ser madre, verdad? Quizás es importante ver que, bueno, sí tengo 3 bebés y de diferentes edades, pero quizás aquí lo importante es que cada mujer en cada etapa que llega a ser madre es totalmente diferente, ¿verdad? Y esto desde el tema, por ejemplo, de retos con los que uno se va enfrentando, de situaciones familiares con las que uno está viviendo, y de cómo uno va a vivir la maternidad. Generalmente la mamá primeriza estamos más cargadas de temores, estamos como así, pues temerosas hasta de cargar a nuestro bebé, de cómo le vamos a limpiar el ombligo, de cómo lo vamos a bañar, de cómo lo vamos a cambiar, de cómo vamos a lograr amamantarlo, si va a dormir. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la primera noche que mi bebé durmió, mi primera hija, que durmió, porque pasó 3 meses casi sin dormir, normal, porque los bebés amamantados se despiertan cada 2 horas y media porque la leche materna se digiere fácilmente, pero una mujer primeriza y como una mamá primeriza no necesariamente conoce eso, entonces uno dice, no me deja dormir, ¿verdad? Yo recuerdo que le puse un espejito para ver si estaba respirando, porque ese día me pareció extraño que lograse dormir 5 horas seguidas. Entonces digamos que en ese periodo de la vida sucede eso, ¿verdad? Pero posteriormente viene mi otro hijo y entonces yo ya me sentía más fortalecida con el tema de lactancia, ya había tenido una experiencia de que si duermen, de que cuánto es el periodo que están generalmente en la madrugada que se despiertan, ya había aprendido yo a cambiar pañales, ya había aprendido a bañar y a cuidar ombligo. Pero entonces pasa y sucede una situación de salud en mi caso y entonces me dicen, usted tiene que dejar de amamantar. Entonces viene y pasa ese duelo. Cuando hablábamos nosotros de la parte emocional, pasa ese duelo de que ya conocía acerca de lactancia, ya tenía fortaleza en el tema, y entonces viene y pasa este duelo en el cual yo tenía que dejar de hacerlo. Entonces, digamos que hay todo un proceso de transformación. Por eso hablamos de que nosotros tenemos que lograr conocernos como mujeres y tenemos que tener un entorno de apoyo. A veces del éxito de la lactancia materna y de lograr una maternidad segura, mucho tiene que ver con el apoyo que nos da nuestro entorno y la red que nosotros estamos construyendo. Acá es importante abuelas, suegras, tías, hermanas, la pareja es importante, las amistades son importantes para que uno lo alienten, lo acompañen y lo respeten en sus decisiones. ¿Qué pasa? Entonces llega mi tercer bebé, ¿verdad? Y entonces ya, gracias a Dios, la situación de salud había mejorado, y entonces ya pude amamantarla, ya con más fortaleza, pero no significa que no tenía dudas. Igual fue necesario que yo recibiera una consejería en lactancia materna, a pesar que soy consejera en lactancia materna, que llegara a ella alguien a acompañarme. Y acá quizás, Alejandra, voy a hacer una acotación. Si bien la lactancia materna es un acto natural, ¿verdad? Fisiológicamente una mujer va a tener leche,
¿verdad? Digamos que vengo, tengo proceso de parto, tengo mi bebé, tengo leche, ¿verdad? Vengo y del 100% de las mujeres salvadoreñas, el 96% de las mujeres empezamos amamantando, pero solo lo logramos de manera exclusiva el 45.7, 45.3 al 2021. ¿Qué pasa con ese resto del 96% que no lo logró? Generalmente es porque durante todo ese proceso se encuentran con dificultades que hacen que yo no siga amamantando. Por ejemplo, dolor de espalda, que se me agrietan los pezones, que siento que no tenga leche y un montón de dudas que tenemos las mujeres, que es natural que las tengamos, ¿verdad? Porque el entorno ha estado fortalecido para decirme que yo no puedo amamantar a través de todo el tema de campañas de otro tipo de leches artificiales que se dan, en el cual me ponen en dudas que yo pueda amamantar. Y entonces es necesario el tema de una consejería para que una persona experta venga, me acompañe y me oriente a cómo lograrlo. Existe, por ejemplo, signos de alerta que yo tengo que conocer, ¿verdad? Y digamos que si no los conozco, no voy a poder reaccionar. Por ejemplo, si yo estoy en mi bebé, lo veo que se está poniendo amarillito, ¿verdad? Tengo que consultar. Si yo veo, por ejemplo, que mi bebé se pone cansadito y se le hunde en medio del pecho, aquí por las costillas, tengo que consultar. No puedo dejarlo así como, no, quizás lo tengo en mala posición, ¿verdad? Porque ese tipo de signos de alerta también van a garantizar que yo, como mujer, esté protegiendo totalmente la vida de mi bebé. Entonces, aunque usted tenga 1, 2, 3 hijos o más hijos, ¿verdad? Independientemente, siempre la maternidad y siempre ese hijo es único y cómo lo vivimos es único, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que siempre buscar información, siempre buscar el acompañamiento para que logremos verlo de la mejor manera. No podemos compararnos con los vecinos y ni siquiera a veces con los hijos anteriores, porque a veces decía yo, no, pero es que ella era comelona y el otro no quiere comer, ¿verdad? Sí. No, es que ella no dormía y el otro sí duerme. Y entonces esas comparaciones hacen también que la mujer se sienta frustrada. Y si nos frustramos, nos pasa lo que ya comentamos, se nos dispara el cortisol y el cortisol viene y inhibe la salida de la leche y entonces la mamá dice, no tengo leche. Entonces sí es importante, ¿verdad?, que independientemente buscamos el acompañamiento y que también nosotros tengamos una red de apoyo que nos dé soporte. Como Calma, tratamos, por ejemplo, nosotros en la consejería de que llegue el papá o llegue otros miembros de la familia, porque al final la consejería se da, pero la familia es la que queda con esa mujer y la que tiene que estarle dando porras al momento de tener a su bebé. Yo he escuchado que algunas mujeres dicen que no le dan leche materna al bebé por cosas de trabajo y todo eso, entonces lo que le dan es pacha, ¿verdad? Ajá. Y eso, bueno, decíamos que la leche materna lo que ayuda era el desarrollo del bebé. Entonces, si no le estoy dando esta leche y le estoy dando pacha, ¿qué tanto afecta? Ok, bueno, pasan varias cosas. La alimentación en el seno materno, uno, es algo vivo. La leche es un elemento vivo, cambiante y que se transforma. Entonces me dicen, no, ¿cómo así? Sí. Lo que pasa es que no es la misma leche que tengo yo si tengo un bebé de término. De término es que nació a las 40 semanas. O si es un bebé prematuro, si me nació bajo peso, si me nació con alguna situación en particular, la leche se me va adecuando. No es la misma leche si yo la doy en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Y no es la misma leche de un bebé que acaba de nacer con uno de 6 meses o un año. Esa transformación no sucede con las leches artificiales. Usted compra la etapa 1 y va a saber igual el primer bote hasta el último bote que compre, ¿verdad? No va a haber, no tiene ningún elemento vivo ahí adentro porque todo ha sido ultraprocesado, ¿verdad? Porque viene de la leche de vaca o viene de la leche de soya, o sea, ahí no hay algo vivo en ese bote, a contrario de la leche humana. ¿Por qué digo esto? Porque no solo es alimentación la leche humana, o sea, no solo es que le estoy solventando su necesidad nutricional, que es la mejor forma de solventarlo, ¿verdad? La leche humana, por ejemplo, eso que es cambiante, tiene la temperatura ideal, cambia de sabor, Alejandra. Si yo como algo, la leche cambia de sabor y eso logra que cuando yo tenga a mi bebé, que voy a empezar con la introducción de alimentos, sea más fácil porque ya recuerda ese sabor que comió, ¿verdad? No sucede así con la leche de bote, esa sabe lo que le decías, la misma que ahora, la misma al final. Y además de eso, todo el tema del calor, del apego que tiene con la mamá. Lo hablábamos al inicio, ¿verdad? Ese tema de seguridad lo va a tener específicamente con la mamá. Pero de repente me pueden decir, sí, pero yo no es que no quiera. Yo no es que... Y no por eso vamos a tachar a las mujeres de,
de mamás incompetentes o que no quieren a sus bebés. No es esa la lógica, no es ese el pensamiento. Es acá más el hecho de venir y decir, si pasa todo esto con la leche humana, vamos a buscar información, vamos a buscar acompañamiento para lograrlo, pero en el caso que por situaciones diversas no se puede, ¿qué recomendamos nosotros? Por ejemplo, siempre acunemos a nuestros bebés, siempre pongamos al bebé al pecho, ¿verdad? Siempre que esté con nuestro calor, siempre estimulemos, siempre acariciemos, siempre toquemos, siempre cantemos, independientemente no lo esté alimentando con leche materna y no lo esté alimentando al seno directamente. ¿Por qué? Porque no solo es alimentar nutricionalmente, es alimentar toda la parte emocional y de desarrollo cognitivo. Un bebé, por ejemplo, que es recién nacido, su rango de visión es del pecho al rostro de la mamá, que estamos viendo que son 20 centímetros. Eso es lo que él ve, lo demás todavía lo ve borroso. Entonces, si yo me lo pongo al pecho, ¿verdad? Y lo estoy alimentando, entonces ¿a quién reconoce? A la mamá. Por eso es que nosotros acunamos. Entonces, si nosotros vamos a dar, ¿verdad?, otro tipo de alimentación, pues la recomendación entonces siempre pongámosle el pecho para que ese rango de visión siempre esté en el tema de estimulación. Viene de estar en el vientre de la mamá y de escuchar el corazón de la mamá permanentemente. Entonces, si lo ponemos al pecho, ¿qué escucha? El corazón de la mamá, que era el lugar seguro donde él estaba en el vientre. Entonces, la recomendación es, a pesar que no demos con leche de mamá, entonces sí pongámoslo para que lo escuche, ¿verdad? Entonces, sí tiene un efecto nutricional, porque como le menciono, la leche humana es cambiante, se transforma y se adecua a las necesidades de mi bebé. Si mi bebé está enfermo, esta leche se adecua a esa enfermedad de mi bebé. Entonces, y tiene las sustancias químicas específicas para el desarrollo cerebral. Eso es innegable, ¿verdad? Pero también tenemos que ver que también favorece al otro lado, ¿verdad? A todo el tema de estimulación, apego, desarrollo, relaciones sociales. Por ejemplo, también le contribuye a la mamá, ¿verdad? Dice, no, pero ¿para qué le va a servir a la mamá? Le contribuye, por ejemplo, a recuperar su peso, ¿verdad? Pero no es algo inmediato, usualmente tardamos alrededor de 8 meses a 1 año en que la mujer recupera su peso, una mujer que está amamantando, le ayuda a reducir la depresión postparto. Entonces, digamos que el tema de la lactancia materna y de todo esto que la mamá tiene que saber antes, ¿verdad? Porque a veces nos preparamos, Alejandra, y decimos, no, yo ya preparé el cuarto, ya preparé la cuna, ya preparé, y ya me hicieron un té, ya me regalaron la ropita, ya tengo la maleta lista, y nos preparamos con eso. Y dejamos el tema de la alimentación hasta cuando ya tenemos a nuestro bebé. Y entonces ahí tenemos un bebé que llora porque tiene hambre, llora porque tiene sueño, llora porque quieren que lo cambien, y una mamá tiene que estar totalmente conocedora también del tema de la alimentación al pecho, como para que tenga más fortaleza a la hora de que se esté enfrentando a ese bebé a las 3 de la mañana. Y uno dice, no, pero es que solo es un bebé, pero después de 5 días que una familia está con el estrés, ¿verdad?, de un bebé que, entre comillas, no se está alimentando de la mejor manera, también puede tener una influencia emocional en este entorno. Bueno, volvemos con más de su entrevista después de este breve corte comercial. Continuamos con más de su entrevista Enfoque, y para concluir, no sé si nos puede brindar algunas recomendaciones para las madres. Ok, bueno, quizás partamos, ¿verdad? Empecemos con nuestros controles prenatales. Si nosotros tenemos dudas de que estamos embarazadas, de que hacer una prueba, vamos a nuestros controles prenatales. Vayamos a todas, por ejemplo, las sesiones para tener un parto con respeto, ¿verdad? Es importante que nosotros conozcamos acerca de nuestros derechos también. Luego que tenemos eso, hay que recordar que la lactancia materna es el mejor alimento que podemos dar a nuestros niños, y para eso es importante que busquemos el acompañamiento y la consejería oportuna. Quizás acá voy a hacer el comercial, ¿verdad? Nosotros tenemos una clínica de consejería, la cual ustedes pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales, puede ser en Facebook, en Instagram. Digamos que ahora nos hemos diversificado con todo este tema de atención. ¿Pero por qué es importante? Porque en la medida que nosotros tenemos una consejería temprana, en esa medida vamos a reducir los riesgos de tener alguna complicación con el tema de la lactancia materna, y vamos a poder vivirla de la mejor manera, ¿verdad? Es importante que usted involucre a todos los miembros de su familia. Si bien la maternidad pareciera, entre comillas, que es algo que solo le atañe a la mujer, es un trabajo que se hace en equipo, ¿verdad? Y para ese equipo necesitamos a todo un entorno que nos esté protegiendo y nos esté acuerpando. Busquemos información, pero de preferencia en páginas oficiales, ¿verdad? De repente buscamos información y divagamos en las redes sociales
y buscamos de cualquier persona en redes sociales. Entonces es necesario porque no toda la información que se maneja es técnica, ¿verdad? Y cada caso es particular. Entonces no puedo yo decir voy a hacer lo mismo porque le funcionó a alguien más, sino que tengo que ver en mi persona y en mi bebé que nos va a funcionar. Si tenemos dudas, inquietudes, busquemos a profesionales de la salud. No automediquemos a nuestro bebé. De repente hay prácticas que no debemos de hacer. No fajeros, no manitas en los bebés, porque esto viene y no ayuda al tema de estimulación. Y lo último, platiquemos, cantemos, sobemos, acariciemos a nuestro bebé. Recordemos que esa etapa de vida es pequeña, es corta, pero estamos nosotros garantizando un desarrollo óptimo de nuestro bebé y del desarrollo. ¿Algún consejo para las madres? Un consejo, bueno, realmente disfruten la maternidad, ¿verdad? A veces uno pasa con todo el temor de tener a sus bebés y de la crianza, pero también hay que buscarle el lado positivo, ¿verdad? Ese vínculo que se crea, ese lazo de conexión, ese tema de afecto que se le logra con los hijos, es único, trasciende el tiempo, ¿verdad? Y uno a veces hasta lo puede predecir a nuestros hijos. Entonces, disfrutemos la maternidad, busquemos información, vamos a nuestros controles, cuidemos nuestro cuerpo también. Hay que recordar que no solo está el bebé en casa, también hay una mamá que tiene que ser cuidada, ¿verdad? Y ese es el llamado para todo el entorno que la proteja, que hay un marco normativo que nos está protegiendo para que nosotros tengamos un parto con respeto, para que tengamos una lactancia materna también y la podamos vivir de mejor manera, que nuestro entorno laboral también nos protege. Entonces digamos que hay todo este entorno, entonces hay que hacer uso de ese entorno, hay que conocer y hay que vivir la maternidad bien. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y esperamos volverla a tener otro día. No, gracias a ustedes, ¿verdad? Por siempre darnos el espacio y por pensar en el tema de lactancia materna con esa apuesta a futuro, ¿verdad? Que solo lo tienen pues medios como ustedes que nos aperturan espacios. Bueno, muchísimas gracias por haber sintonizado su entrevista Enfoque y el día martes volvemos con otra entrevista más para llevarle hasta la comodidad de su hogar. ¡Feliz día!